Muy buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias por conectarse al curso virtual internacional Pedagogías Críticas. Hoy nos acompaña nuevamente el profesor Juan Felipe Garcés de la Universidad de Antioquia y digamos que la temática de esta mañana se titula, es una pregunta: ¿aún podemos investigar en didáctica en perspectiva crítica? Agradecemos entonces al profesor Juan Felipe Garcés. Recordarles entonces que pueden a todos los participantes levantar la mano en la parte inferior de la pantalla. Hay un icono que es un corazón, dice reaccionar o react. Ahí pueden ustedes solicitar la palabra y yo voy a estar atenta para habilitar los micrófonos y las cámaras, o también lo pueden hacer por el chat. Muchas gracias, profesor Juan Felipe, bienvenido y queda usted entonces a cargo de la sesión. Ahora sí. Buenos días. Me complace pues estar en lo que espero no sea mi última intervención en este curso, porque la semana anterior pues no pudimos encontrarnos para poder redondear algunos de los temas que han quedado en punta de las conversaciones anteriores y algunas digamos, algunas cosas que no se han podido abordar por razones de tiempo, y eso pues ha generado algunas dificultades tal vez de comprensión de los problemas. Yo no tengo inconveniente en que se reprogramen, estoy atento a la posibilidad de que se reprogramen otros encuentros para poder darle curso por lo menos a uno de los temas que más me interesa, que es poner sobre la mesa la discusión sobre la pedagogía proscrítica, que lamentablemente, pues, por razones de tiempo, tendrá que ser pospuesta. En la sesión anterior, el profesor Andrés Claus estuvo hablando sobre el concepto de formación. También quedó, digamos, eh, es- en punta, porque en Colombia requerimos dar demasiado contexto para el concepto de formación. Yo me atrevería a decir que no solo en Colombia, sino en lengua, en los hablantes de lengua española y las personas que han hecho estudios en Francia o en Estados Unidos o en países de lengua inglesa, tenemos mucha dificultad para comprender el concepto de formación. Y, y en ocasiones los recursos a los cuales tenemos que remitir para tratar de aproximarnos al concepto de formación y sobre todo a tratar de mostrar que hay formas técnico-instrumentales de racionalidad que se expresan en la educación y en la formación, que llevan a una semiformación, es decir, no al desarrollo de las plenas potencialidades de un individuo, sí, por supuesto, pero también de la sociedad y de la cultura a la que pertenece. Entonces, digamos que cuando nos ocupamos del concepto de formación, nosotros recurrimos a la idea sociológica de individuación, ¿cierto? Entonces aparecería como si estuviésemos hablando de un único individuo que se forma, se moldea a sí mismo, se da forma a sí mismo, cuando eso no es posible. No es posible. La formación es un proceso de individuación
pero en tensión con la socialización, en tensión con los procesos de inculturación. Por eso, desde Hegel sabemos que por lo menos en la modernidad, los procesos de formación producen heridas, una herida, ¿sí? Esa herida constitutiva de la formación tiene que ver con el hecho de que mi proceso, o sea, el proceso de individuación en el que se constituye digamos, me hay una constitución mía como sujeto, eso solo es posible porque está en tensión, en fricción con la cultura, con la sociedad, ¿cierto? Ese proceso de individuación solo es posible porque es una respuesta eh, en ocasiones es ostensible, en ocasiones no lo es, ¿cierto? Es, no me gusta decir la palabra inconsciente para no psicologizar la cosa, pero es implícita, ¿cierto? Muchas veces es implícita. Entonces, digamos que tenemos ese problema para comprender la formación, porque siempre estamos pensando de una manera solipsista. Nos es muy difícil comprender la educación, el concepto de formación, porque no logramos comprender la singularidad de la experiencia humana comprendida intersubjetivamente. Es decir, todavía pensamos el aprendizaje, la educación y la formación de manera solipsista, como si cada individuo tuviese en él un desarrollo individual, único, que no tiene conexión con todos los otros sujetos. Digámoslo, eso genera las dificultades que tenemos para comprender el concepto de formación. Y lo mismo pasa con un concepto que fue reclamado para su aclaración en la última ocasión en que yo tuve la oportunidad de dirigirme a ustedes, que era el concepto de emancipación, ¿cierto? Emancipación. Y entonces, porque ese concepto, como muchos otros conceptos de carácter, sobre todo de uso político, esos conceptos suelen ser nociones confusas, ¿cierto? O conceptos vacíos en el sentido en que los usamos, pero con muy poca frecuencia eh, nos vemos en la necesidad de explicar qué es lo que queremos decir cuando lo usamos. E incluso cuando nos preguntan por ese concepto, tenemos que reconocer que, que no hemos ahondado en él, ¿cierto? Entonces, en la sesión última en la que yo me dirigí a ustedes, estaba tratando de indicar que en la pedagogía alemana y en la didáctica alemana hay varias tendencias didácticas. Yo mencioné tres. Esas tres tendencias didácticas fue la pedagogía, perdón, una concepción eh, una concepción de la pedagogía y de la didáctica crítico-trascendental, emancipatoria, crítico-materialista y crítico-comunicativa. Si mi memoria no me falla, eh, y me corrigen, hubo eh, digamos, tuvimos la oportunidad de mostrar
la perspectiva emancipatoria, la crítico-materialista, la crítico-comunicativa, sobre la cual hablamos mucho, pero no hablamos de la crítico-trascendental. No sé si estoy en lo cierto. Está en lo cierto, profe Juan Felipe. Entonces, porque por razones de tiempo, yo lo que quiero pues, indicar con respecto a esto es que eh, La, la primera generación de la Escuela de Frankfurt, signada por la obra de Adorno, Horkheimer, etcétera, le dio paso a una segunda generación. Esa segunda generación estuvo signada por Habermas. Sin embargo, Jürgen Habermas, y sobre todo su obra capital, la teoría de la acción comunicativa, produjo un impacto muy fuerte en la pedagogía. Hizo que las tendencias crítico-emancipatorias eh, digamos, se abocaran a la pregunta por, digamos, cómo ir más allá del momento crítico de la negatividad, ¿cierto? Cómo la crítica a la sociedad, a la cultura, digamos, la búsqueda en la sociedad de los elementos ideológicos que constituyen la reificación o la cosificación, que no es otra cosa que la idea de que las cosas están bien como están, ¿cierto? Y que eso es ineludible, ¿sí? Ese momento negativo que pone en cuestión, ¿sí? La sociedad en su status quo, ¿sí? Ese momento crítico debía darle paso a una propuesta, ¿cierto? A una propuesta. Eh, hay algo que, que quisiera yo aquí, yo estoy balbuceando mucho en el día de hoy por una razón fundamental. Hay mucho que decir y muy poco tiempo, y entonces voy abriendo puertecitas y me da miedo de que termine no señalando lo que resulta importante. Pero bueno, corramos ese riesgo y digámoslo así brevemente de la siguiente manera. En el siglo XX, en la segunda parte del siglo XX, sin lugar a dudas, la filosofía de Jürgen Habermas fue fundamental en el debate académico y político, en filosofía, en teoría política, en teoría social y en muchos ámbitos, pero eh, la propuesta que conocemos como teoría de la acción comunicativa, él la llamaba teoría de la ciencia crítico universal, ¿cierto? Crítico universal. Ahora volvemos sobre eso. Pero él tenía un socio en su propuesta filosófica y sobre todo en un aspecto fundamental del pensamiento de finales del siglo XX, eh, en el contexto del debate de modernidad, posmodernidad, en el contexto de digamos, como el último momento en que la filosofía pretendió soluciones
o afrontar problemas desde una perspectiva universal, como en el caso del lenguaje, ¿cierto? Como en el caso del lenguaje, que fue la postulación de la célebre ética del discurso. En ella, Jürgen Habermas compartía, digamos, protagonismo con un filósofo poco conocido que es Karl Otto Appel. Karl Otto Appel. Karl Otto Appel desarrolló con Habermas la ética del discurso, pero los dos concebían el fundamento de la comprensión de la comunicación de manera distinta. Mientras que Habermas lo pensaba como una pragmática universal derivada de, digamos, de la lectura, la comprensión del lenguaje que ofrecía eh, eh, Chomsky, que ofrecía Noam Chomsky, con su idea de la comunicación, el lenguaje, la comunicación, el modo como adquirimos el lenguaje los hablanteoyentes. Es decir, Caroto Appel desarrolló una perspectiva distinta de la ética del discurso. Mientras que Habermas concebía el discurso, el lenguaje, la comunicación, ¿cierto? El lenguaje que posibilita la argumentación orientada al consenso, orientada, no que llegue al consenso, sino orientada al consenso en una pragmática universal, ¿cierto? Es decir, en la relación de los usuarios de los signos con los signos y cómo se constituye una comunidad de hablanteoyentes que comparten unas reglas básicas mínimas para la comunicación, entre ellas, por ejemplo, reconocer al otro como interlocutor válido, lo que llevó a críticas severas a Jürgen Habermas. Ernst Tugendhat, les quiero recordar eso que creo que lo mencioné en la sesión anterior. Ernst Tugendhat decía que eh, Ernst Tugendhat decía que la ética del discurso de Habermas y Apple no servía porque no, no ayudaba a solucionar los divorcios, ¿cierto? Porque eh, eh, era una ética de la comunicación basada, entre otras cosas, en el reconocimiento del otro como un interlocutor válido y que justamente las causas del divorcio lo que hacen generalmente, dice Ernst Tugendhat, es desconocer al otro como un interlocutor válido o porque mintió o porque engañó, por lo que sea. De todos modos, chistes aparte, eh, Habermas pensaba el problema de la comunicación en términos de una pragmática universal, ¿cierto? Todos los humanos compartimos en el lenguaje unas reglas básicas de argumentación y que por lo tanto entonces deberíamos fundar en esas reglas básicas de la comunicación, fundar no solamente el diálogo político, no solamente el diálogo como elemento central de la ética, sino también el diálogo en el proceso de conocimiento. Y él, siguiendo la tradición sociológica, distingue entonces ciertos tipos de acción y una acción orientada una acción y un discurso orientado al entendimiento y una acción o un discurso orientado
Disculpen un segundo que se me acaba de ir la expresión, pero por suerte pues tenemos aquí algunos recursos que nos pueden ayudar en estos casos de, en estos casos, ¿cierto? Y es que digámoslo, eh, Haber, digamos, distingue, perdón, en una acciones que están orientadas al éxito, que son acciones instrumentales, acciones estratégicas y otras acciones que están orientadas a la comprensión, al entendimiento, traducen en algunos casos, que es la acción comunicativa. Y entonces en el plano de lo social hay en el plano de lo social hay una acción estratégica, ¿sí? Una acción instrumental, mientras que en el plano de lo social hay, deberíamos aspirar a una acción comunicativa. Esa acción comunicativa entonces plantea, entre otras cosas, eh, plantea que las convicciones se comparten intersubjetivamente, que nos vinculan, las razones constituyen instancias de apelación y serían lo único que vale porque fundan un acuerdo. Los acuerdos nunca deben estar formados unilateralmente y los participantes adoptan una actitud de hablante oyentes que se entienden entre sí y se respetan y por lo tanto entonces eh, ese tipo de acción comunicativa ha de conducir a convertirse en bases del reconocimiento intersubjetivo que contribuye a la argumentación ética, política, etc. Eso, digamos, eh, para Habermas, eso está orientado fundamentalmente en su teoría de la acción comunicativa. La eh, Caro Toapel, ¿cierto? Reconoce también en el lenguaje algo universal, pero no en el sentido pragmático no en el sentido pragmático de quienes están interactuando en una comunicación siguiendo reglas propias del lenguaje, solamente, sino que Caro Toapel, siguiendo la tradición kantiana, ¿cierto? Siguiendo la tradición kantiana, formula para la comunicación y para la ética unos principios que él llama trascendentales, o sea, ya no pragmáticos basados en el uso del lenguaje, eh, que todos los humanos tenemos, sino para Caro Toapel unos principios trascendentales que hacen posible eh, la comunicación. Entonces, en este caso, en el caso de Caro Toapel no recurre solo a la lingüística de Chomsky o a la filosofía del lenguaje ordinario de Austin y Sher y las acciones, perdón, los enunciados performativos, es decir, los enunciados con lo que no solo comunicamos algo, sino que producimos algo en el mundo, como las promesas, el juramento, etcétera. Pero Caro Toapel está pensando más en términos hermenéuticos, más en términos de la tradición hermenéutica. Y él está pensando entonces eh, que la intersubjetividad no se construye solo
por el uso de las reglas básicas de la argumentación y del lenguaje, sino que nosotros, cuando venimos al mundo, a un mundo que ya siempre es, ¿cierto? Es decir, nosotros venimos a un mundo y cuando venimos al mundo nos hacemos a cargo del lenguaje, perdón, adquirimos el lenguaje y con el lenguaje nos hacemos cargo de un mundo ya interpretado, un mundo intersubjetivamente elaborado, que es el que nos permite a nosotros formular principios con pretensión universal para fundamentar la ética. Entonces, por eso la pedagogía crítico-trascendental está fundamentada en las ideas de Caroto Appel y la teoría crítica en pedagogía y en didáctica crítico-comunicativa o pragmático-universal se diferencian, pero ambas tienen en común la idea de que se tiene que ir más allá del momento negativo, se tiene que encontrar una suerte de, Caroto Appel es muy radical filosóficamente, un fundamento en el lenguaje, un fundamento en el lenguaje para que los enunciados morales, ¿cierto?, tengan un sentido con pretensión universal. Entonces, son dos maneras distintas de comprender el conocimiento, comprender el lenguaje, comprender la sociedad, aunque tengan en común el hecho de que aspiren a encontrar en el diálogo, en el lenguaje, la posibilidad de construir una democracia deliberativa y a su vez también una comprensión del conocimiento que no se quede solo en la instancia crítica, sino que permita la posibilidad eh, que permita la posibilidad de pensar una sociedad, una democracia distinta. Apple se escribe, no es Apple, ¿cierto? Espera, yo, es tan pocas las ocasiones en la vida que puedo hablar de ese viejito que yo tanto quería, Carl Otto Apple. Eh, Carl Otto Apple, que sigo queriendo, ya fallecido, todos tenemos veleidades extrañas. A mí me gustan los filósofos desconocidos y los autores desconocidos y los que son muy desafiantes a la hora de pensar en hechos. Carl Otto Apple tuvo un papel muy importante en la construcción de la ética del discurso junto a Jürgen Habermas. Caroto Apple mucho más dentro de la tradición del pensamiento filosófico alemán, aunque curiosamente, pues como kantiano, aunque curiosamente, y esto es importante señalarlo, su tesis doctoral fue sobre Charles Sanders Peirce, voy a escribir el nombre aquí, que es otro de esos filósofos extraños que me gusta a mí mucho. Suelen unir a Charles Sanders Peirce a la tradición del pragmatismo norteamericano. Él lo era y no lo era, pero Charles Sanders Peirce pero Charles Sanders Peirce ofrece una manera de comprender el conocimiento. Charles Sanders Peirce es sin lugar a dudas uno de esos pensadores fundamentales del siglo XX que lamentablemente no ha tenido el protagonismo en su comprensión. Entre otras cosas, y yo aquí lo quiero señalar,
eh, no solamente por la manera como comprende el lenguaje, la manera como entiende el conocimiento y sobre todo como en los debates sobre, sobre el problema de la verdad, ¿cierto? En los debates sobre la manera de comprender la verdad, que es tan importante para comprender un montón de cosas, no solamente de la teoría de Peirce o del pragmatismo o de la lectura que hace Carol Apple de Peirce, porque es que, eh, y, y yo quiero como, porque ya, como siempre me pasa, se me fueron las luces en el tiempo y quiero retomar. Entonces, esas tendencias de la pedagogía crítica alemana eh, están afincadas en él era matemático también. Hacía lógica y un gran lector de Kant y un gran crítico de Wall Street y un magnífico filósofo del amor, curiosamente. Pero, como sea, eh, lo que a mí me interesa aquí es señalar lo siguiente, mire. Nosotros, a ver, digámoslo de esta manera. Eh, Habitualmente, cuando nosotros pensamos en la pedagogía y en la didáctica crítica, pensamos que la tarea fundamental es la tarea fundamental de la didáctica y de la pedagogía en un sentido crítico es justamente ese, hacer crítica, una crítica ideológica. Esa crítica ideológica profundamente marxista es lo que nos permite encontrar los lazos, los vínculos entre lo que nos va a ofrecer en este curso el profesor Diego Muñoz en el mes de octubre, a partir de la próxima semana, con la lectura de Paolo Freire. Esa crítica ideológica de raigambre marxista, ¿cierto? Que tiene en su base una idea de emancipación política, pero también una idea de emancipación humana, ¿sí? Una idea de emancipación política y de emancipación humana, una, una superación de las determinaciones que en la manera de ver el mundo nos ofrece una forma reificada de comprensión de ese mundo. Esa raigambre marxista es la que nos permite hacer los nexos entre la pedagogía crítica eh, mm, que tienen en común a Marx, ¿cierto? Es lo que nos permite a nosotros conectar o discutir eh, lo que se puede hacer en investigación pedagógica como crítica ideológica bajo el auspicio de una perspectiva inicialmente de dialéctica negativa de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, posteriormente también en el caso de Habermas con conocimiento e interés, por ejemplo, ¿sí? Orientando la crítica ideológica a esa teoría del interés, pero nos permite conectar también con Paulo Freire, y con Paulo Freire nos permite conectar con la pedagogía crítica norteamericana de Apple, Giroux y McLaren y otros autores. Y de la misma manera, esa crítica ideológica nos permite a nosotros abrirnos, ya no en esa tradición
de crítica ideológica a la sociedad capitalista, neoliberal, en sus determinaciones contemporáneas, en esa comprensión de la modernidad, en esa comprensión de la sociedad actual, digamos, nos permite conectar con otras posibilidades que surgieron de manera posterior, ¿cierto? En estas búsquedas de la pedagogía crítica, ¿sí? Y de la didáctica crítica, ¿cierto? Entonces, la reflexión sobre la enseñanza, la reflexión sobre el aprendizaje, ¿cierto? Que ahora tiene en Versta y el concepto de aprendificación, al que apenas me estoy aproximando, por tanto no voy a decir nada. Empezamos a plantear, ¿sí?, otras posibilidades de reflexión sobre lo que hacemos en la escuela, ¿sí?, sobre los problemas de la enseñanza y el aprendizaje en la escuela. Y eso también nos conecta a nosotros con las tendencias críticas del currículum, porque en lengua inglesa el currículum o la teoría del currículum piensa de modo, pues, en clave que se puede diferenciar, pero que no es totalmente distinta. eh, hace lo mismo, crítica ideológica. Eso lo podemos encontrar en teóricos del currículum crítico como Kemins y Carr, ¿cierto? Voy a escribir aquí los nombres. Eh, Kemins y Carr, ¿cierto? Estos autores plantean, incluso también leyendo a Habermas, como también lo hizo Lawrence Steinhaus, eh, una crítica ideológica a lo que acontece en la escuela, sí, y sobre todo a una perspectiva técnico-instrumental de comprender la educación escolar basada fundamentalmente en objetivos. Por eso es tan importante en lengua española la obra de un autor que se llama Gimeno Sacristán, ¿cierto? Gimeno Sacristán. Gimeno Sacristán también tuvo que hacer, como tenemos que hacer nosotros constantemente, malabares, ¿cierto? Teórico-conceptuales, para poder trasladar, traducir eh, estas perspectivas críticas a un lenguaje que permita problematizar asuntos pedagógicos y curriculares, porque él trabaja en España con el concepto de currículum y tiene una obra como traductor fundamental, ¿cierto? A través de la editorial Morata. Sí, él ha traducido muchísimos libros de teoría curricular. Entonces, eh, los nexos, ¿sí?, que podemos ir construyendo nos permiten pensar a nosotros cuál ha sido fundamentalmente el objeto de investigación de la pedagogía y de la didáctica crítica y cuáles han sido los métodos que usamos para ello. En ese sentido, entonces, es importante señalar que la crítica ideológica, ¿cierto?, la dialéctica negativa, en el caso de la Escuela de Frankfurt inicialmente, ¿sí?, la crítica ideológica es eh, la forma como nosotros hemos realizado investigación en pedagogía y en didáctica crítica. Hemos, por todos los medios posibles, ¿sí?, tratado de encontrar los elementos ideológicos voy a usar este concepto en un sentido muy amplio porque también nos conecta
con perspectivas sociológicas, que también hacen crítica ideológica en un primer momento marxista y después tomando distancia del marxismo, de la reproducción, ¿cierto? Sí. La escuela, yo recuerdo que mis profesores en bachillerato, que es que cada que pienso en esto, eh, eh, tengo que agradecerle a nuestra compañera, colega Marie Schmidt, que trajo, nos puso sobre la mesa el no abrumar a los estudiantes. Y, y era, por ejemplo, en el colegio, nosotros, en el colegio, en bachillerato, leíamos a Althusser, los aparatos ideológicos del Estado, a Althusser. Entonces, la escuela como elemento como una institución o una instancia que reproduce las lógicas de producción del mercado, es un aparato ideológico del Estado, etc. Entonces, nosotros en didáctica y en pedagogía crítica hemos mantenido esa tradición crítica ideológica, que es lo que le da la identidad a las preocupaciones que vamos planteando. No necesariamente en Colombia esa crítica se ha hecho en una perspectiva, por ejemplo, solo marxista, o marxista o neomarxista, o incluso por razones de seguridad, ¿cierto? Por razones de seguridad, por protección de la vida, omitiendo las discusiones marxistas y presentándolo incluso desde otra perspectiva, para evitar la persecución estatal. Pero digamos, siempre ha estado ese elemento crítico ideológico, emancipatorio, en las diversas formas como se ha concretado la investigación en educación, incluso con una propuesta como es la investigación, acción, participación, ¿cierto? Esa investigación, acción participativa, que poco a poco se ha convertido en un elemento casi que inocuo, ¿cierto? Con definiciones absurdas como que es participativa porque el investigador sabe que participa y se les olvida investigación, acción, ¿cierto? ¿Qué es esa acción? Entonces, digamos lo que poco a poco, lamentablemente, la investigación, acción, participación, que fue fundamental para pensar la investigación, y no solo la investigación, sino la transformación social en la producción pedagógica y didáctica, de propuestas educativas que no solamente incidieran en el modo de comprender el aprendizaje, la educación escolar, etcétera, sino que también sirvieran de proyectos para transformar con las comunidades las realidades de la cotidianidad. Entonces, y esa investigación, acción, participación fue fundamental para la teoría curricular en una perspectiva crítica, para promover desde Stinghouse en adelante, para promover e insistir en que no puede haber transformaciones curriculares serias sin la participación de los maestros, sin la construcción crítica de los maestros y maestras, ¿cierto? Eso también es fundamental. Pero en lo que yo quería insistir es en lo siguiente, y es que eh, en Colombia, en una perspectiva de didáctica general, el grupo de historia de la práctica pedagógica, que no es marxista, ¿cierto?
usando la caja de herramientas de Foucault, ha construido unas herramientas de análisis eh, de la enseñanza para comprender el saber de los maestros, pero también para comprender y analizar la legislación, las políticas públicas, la forma concreta como circulan saberes dentro de la escuela y el modo como esos saberes que circulan dentro de la escuela inciden en los procesos de subjetivación de los maestros y de los alumnos, ¿sí? Entonces, esos análisis que ellos han realizado los realizan en clave Foucaultiana. Por lo tanto, conceptos centrales como la biopolítica, la gubernamentalidad, la sociedad del control, han servido también para realizar investigaciones críticas, no en la tradición marxista o neomarxista, sino en una perspectiva crítica Foucaultiana, ¿cierto? Foucaultiana, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos pensando la investigación en pedagogía y en didáctica crítica, esas herramientas que ha construido el Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica para analizar la enseñanza, para analizar la formación de maestros, las instituciones donde se forman maestros, las instituciones escolares, la legislación, etcétera, en las políticas públicas o incluso, extrañamente, ya reconocen que hay formación en otras instancias distintas a la escuela, como la ciudad. Eso es una novedad muy grande en Colombia, ¿cierto? Bueno, pero eso ayuda y contribuye a poder tener otras herramientas investigativas para pensar la investigación, para pensar la investigación didáctica. Digo didáctica, ¿por qué? Porque el eje de la reflexión es la enseñanza. Es la enseñanza y el aprendizaje, ¿cierto? Así, si usted lo deja por fuera o no, eso ya es otro asunto, pero es la enseñanza. Yo quiero entonces señalar que hay digamos, un trabajo que podríamos hacer quienes trabajamos en los programas de pedagogía, y quienes están formándose como pedagogos, un trabajo que tenemos que hacer fundamental es este que el profesor Alberto Echeverry llamaba construcción de paradigmas de traductibilidad, ¿cierto? Es decir, ¿cómo vamos nosotros a poner a dialogar todo esto que está conectado en contextos, que está conectado aquí y que de pronto están siendo también conectados en los contextos de producción de esos discursos, ¿sí? Pero que nosotros estamos en mora de conectar de múltiples maneras, histórico-sistemáticamente, conectar esos múltiples, o mejor dicho, permitir el reconocimiento de las múltiples conexiones que hay en las perspectivas críticas de investigación pedagógica y didáctica. Yo creo que este es un momento fundamental que tenemos aquí en este curso, en este encuentro. Por ejemplo, pudimos escuchar al profesor Reut sobre Klafki, sobre Mollenhauer, pero también pudimos escuchar sobre instituciones educativas en España, ¿cierto? eh, la institución de enseñanza que también, digamos,
podríamos hacer ejercicios de comparativismo, o sea, de pedagogía comparada, para poder reconstruir el sentido de la educación, sus perspectivas, sus concepciones antropológico-pedagógicas, asuntos didácticos, metódicos, ¿sí? Ponerlo a discutir. Y lo mismo pasa con una tarea que creo yo que es fundamental, porque es que, si ustedes me lo permiten, cuando yo pienso en los programas de pedagogía de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Pedagógica Nacional, y el que se está construyendo en la Universidad del Valle, ¿sí? Que se está construyendo en la Universidad del Valle, yo estoy pensando en la consolidación, la construcción y consolidación de una comunidad académica que produce pedagogía, ¿sí? Y no está determinada por esa producción académica en pedagogía por los problemas de la formación de maestros y maestras, ¿sí? Porque el grupo de historia de la práctica pedagógica decía que la pedagogía estaba vinculada a la formación de maestros porque la pedagogía circulaba en las instituciones formadoras de maestros para formar maestros. Este programa de pedagogía pone a circular la pedagogía de otra manera en las facultades de educación que no es para formar maestros y maestras, ¿cierto? No, ese no es su fin último, ¿cierto? No es un uso de la pedagogía para iluminar una práctica, ¿cierto? Entonces, esa construcción, esa consolidación de una comunidad académica, ¿cierto? Que dialoga con otras comunidades académicas, como tuvimos oportunidad de hacerlo la semana anterior, no en este curso, sino en el curso que se está transmitiendo por YouTube, de pedagogía clásica, donde tuvimos la oportunidad de escuchar a un colega brasilero que nos contó el problema del campo disciplinar de la pedagogía en Brasil, que tiene 80 años, ¿cierto? O sea, hace 80 años la pedagogía es una profesión y tiene los mismos problemas muy parecidos a nosotros, aunque nosotros tenemos, sin lugar a dudas, y eso lo veo yo en cada clase los sábados de didáctica general, el problema que nosotros tenemos es muy grave porque no hay manera de quitarnos de la cabeza la idea hegemónica de que la pedagogía es el saber del maestro sobre la enseñanza. Y, y entonces eso impide, ¿cierto?, que reconectemos la necesidad de dialogar con la filosofía de la educación y la necesidad de dialogar con otros campos y saberes. De todos modos, una de las tareas que como colectivo académico deberíamos emprender es restablecer, restablecer. Sí, ese es un ámbito de la investigación que deberíamos promover entre los estudiantes en pregrado para que hagan sus trabajos de grado en ese sentido. El problema es que también, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Antioquia, como el modelo de la práctica es el modelo de la práctica de formación de maestros, ahí tenemos un problema grave, porque tenemos que buscar un lugar de práctica y el proyecto de investigación tiene que estar vinculado a ese lugar de práctica, ¿cierto? Y entonces eso es muy problemático, ¿sí? Porque lo que yo estoy proponiendo aquí como posibilidades de investigación tendrían que hacer la práctica en dónde, pues, no da. Eso no quiere decir que no haya prácticas e investigación derivada de esas prácticas en las instituciones que se están haciendo hasta ahora.
María Clara, por favor. Hola, profe. A propósito de lo que dices, y te estoy entendiendo entonces que por que hablarnos de esa didáctica, que nosotros como comunidad emprendamos esas investigaciones, se me ocurre a mí, por ejemplo, en este momento estamos en el Gilberto Alzate Avendaño y quiero como comprender un poquito de eso que hablas de cuándo se llamaría didáctica y esas investigaciones, porque estamos hablando en este momento de cómo nos pensamos o cómo nos proyectamos, no solamente el PI, sino el PRAE al interior de, de esta institución, pero como una suerte de investigación acción participativa, con una investigación acción participativa, bueno, o como vinculando un montón de asuntos de la investigación. Creo que eso sería pues unos centros de prácticas que si bien no podemos relacionar nuestro trabajo de grado, como bien lo dices, es una problemática que tenemos siempre aquí en el pregrado, sería esa la investigación en didáctica, porque tiene que ver con la enseñanza, como lo estás diciendo, enseñanza-aprendizaje propio de la escuela. Eh, sí, esa es una posibilidad de investigación, claro que sí. Eh, vea, es que mm, la semana pasada en Expoeducación, creo, habló el rector del ITM, creo, porque cuando yo escucho ciertas cosas, eh, mm, y voy solo, exploto, ¿cierto? Y como esto va a quedar grabado, entonces tengo que controlar la enorme necesidad que tengo de calificar con epítetos de grueso calibre cuando alguien hace un enunciado como este, eh, que dice desde lo curricular y desde lo pedagógico, perdón, desde lo didáctico y desde lo pedagógico. Entonces uno dice, ¿qué diablos es eso? ¿Quiere volver a hablar María Clara? No, Eh, profe, como para escucharte la respuesta y que vayamos pues como teniendo la ah, conversita, porque, o sea, lo que quisiera decir es, pues yo a eso le estoy llamando investigación pedagógica, o sea, yo en ese momento estoy situada, que ese es mi ejercicio de práctica investigativa en ese lugar, pero cuando me estás diciendo, ven, ¿por qué no abrimos esos espacios a los que tú le estás nombrando, pues como esa didáctica, que son la investigación en la enseñanza y el aprendizaje? Entonces digo, eh, pero entonces esto también tiene que ver con eso, o sea, cuando nosotros nos hacemos preguntas de cómo proyectamos todo ese PI, que entiendo que porque lo nombras curricular, pero que de alguna manera en mi rol o en mi postura lo que estoy intentando es venir, si nos pensamos cómo crearnos esa formación ambiental aquí, cómo nos ponemos a circular estos otros saberes, que no se reduzca solamente a un asunto digamos, de selección de contenidos o que el documento quede bonito, sino que venga, pensémonoslo de otra manera. Eh, em, Nada, enredé la pita pues de la conversa, no, 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 para nada, no es. Mira, yo siempre digo lo siguiente, cuando nosotros nos enredamos hablando en pedagogía, es porque todos estamos enredados. O sea, no, 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 no es un chiste, no es un chiste. bueno, te creo, te creo. Es, mire, eh, digámoslo de esta manera, mire. Yo recuerdo cuando un profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia pedía construir un currículo para la semana que viene. Entonces uno Ujú. decía, yo no soy licenciado.
¿cierto? Pero cuando me pedían el favor, yo decía, es decir, cualquier persona que haya leído media página de currículum sabe que esa petición es absurda, ¿cierto? Ujú. Entonces, digámoslo de esta manera, nosotros tenemos, el profesor Andrés Claus lo llama construcción disparatada del campo, ¿cierto? Nosotros tenemos gente muy creativa, gente que se le ocurren unas vainas, entonces ponen pedagogía de esto, pedagogía de aquello, de lo demás allá y de los demás acá. Pero sí Ujú. hay algo fundamental, muy importante que hay que tener en cuenta, y es que nosotros no logramos entender todavía que la pedagogía es un campo disciplinar, como la Sí, antropología, como la sociología, como cualquier otra disciplina de las ciencias humanas y sociales, como la historia, como la geografía, ¿sí? sí. Es una ciencia. Cuando yo digo pedagogía, yo estoy hablando de una ciencia, un campo de producción de saber. Nosotros, nosotros, cuando hablamos de pedagogía, hablamos de lo que hace el maestro y de lo que sabe. Y No, ahí, pero ¿cómo? o sea, no me estoy reduciendo a No, no, eso, pero no, cuando... no tú, no, tú Vale, no. pero lo que yo quiero tensionarte es cuando tú dices la investigación en didáctica, es sobre eso que quiero que me hables, es como la No, investigación en para allá didáctica voy. se encuentra. Ah, ok. Para allá voy. Entonces, nosotros, si creemos que la pedagogía es el saber que tiene el maestro, no sé en qué lugar lo tiene, ¿sí? Ah, He formulado la hipótesis que es en la pituitaria, donde Descartes conecta el alma con el cuerpo. Ahí hay una membranita que cuando uno es maestro se le inflama, y ahí es donde se le queda la pedagogía. Entonces, eso se vuelve muy complicado, porque entonces, con el nombre de la disciplina, yo nombro lo que estudia la disciplina, o una parte de lo que estudia la disciplina. Por eso, por ejemplo, la Facultad de Educación se llama Facultad de Educación, en lugar de llamarse Facultad de Pedagogía, que es la ciencia. La Facultad de Medicina no se llama la Facultad de la Enfermedad. Y la sí. facultad de Derecho no se llama facultad de los delitos, ¿cierto? Digámoslo de esa manera. Antropología no se llama, digamos, si existiera un departamento de antropología, el departamento no se llama antropología de departamento de lo humano, departamento del hombre. No, antropología, esa es la ciencia. Entonces, lo mismo pasa con la didáctica y lo mismo pasa con la teoría del currículum. ¿Sí? Con el currículum es peor porque confundimos el plan de estudios con el currículum como teoría. Ok, sí. Entonces, claro, tú lo que estás haciendo es, digamos, es investigación didáctica. ¿Por qué? Porque estás pensando en la enseñanza y el aprendizaje y los efectos formativos que esa enseñanza y ese aprendizaje tenga en una institución determinada, Ujú. ¿cierto? Es una investigación didáctica, es una investigación didáctica. O incluso también curricular, porque nosotros podemos usar esos dos conceptos, ¿sí? Ok, Podemos usar esos dos conceptos. El concepto de curricular, porque es que el currículum, es decir, vea, yo iba tranquilo por la vida hasta que leía al señor Painar decir, the curriculum is everything. El ah, currículum lo es todo, ¿cierto? Para mí, que estoy acostumbrado a la concepción de pedagogía alemana, lo que implicó fue sonreír, ¿cierto? Sonreír, reírme. ¿En qué sentido? En decir, por fin entendieron que cuando uno está hablando de la educación escolar, cuando uno está hablando
de la selección de los contenidos, de los métodos y de toda la inmensa complejidad de lo que eso concluye, usted está hablando del mundo humano que se concreta en ese proyecto de educación escolar. El Ajá. mundo de lo humano, ¿cierto? El mundo de lo humano. Yo voy entonces, todas esas confusiones conceptuales y teóricas hacen que a la hora de hablar nos enredemos. Entonces, o incluso no me haga entender bien. Yo aquí estoy hablando de didáctica, no de cómo enseñar. La investigación de cómo enseñar, en Klafki él la llama metódica, pero también es una disciplina teórico-conceptual, ¿sí? Ujú, Pero nosotros decimos, el maestro tiene didáctica, él es muy didáctico, ujú, ¿sí? O confundimos didáctica con método. Tú lo que estás haciendo es una, es decir, el PEI, el proyecto educativo institucional, como fue pensado en la Ley General de Educación, eh, reúne las conceptualizaciones, teorizaciones, la reelaboración que la comunidad institucional, pues la comunidad escolar eh, eh, hace sobre la ley, las normas, las políticas públicas, la manera como todo eso se concreta o se territorializa en un determinado espacio. Todo eso todo eso es de una enorme complejidad y requiere, por supuesto, no conocimientos pedagógicos, no, sino con estudiar pedagogía, estudiar didáctica y estudiar currículum, ¿cierto? Eso es lo que requiere para poder, ¿qué? Construir esos proyectos. Levantó la mano, pero María Clara, sí fui claro en la respuesta. Sí, sí fuiste claro. Lo que pasa es que, claro, yo ponía ese ejemplo ahí para que ondáramos en digamos, en la multiplicidad de ejemplos que vamos a tener. Ahí un poco lo dijiste. Claro, esa investigación que nos va a llevar a hacer esa, digamos, no sé si la palabra correcta es triangular, pero entonces como aterrizar todos esos lineamientos, aterrizar todas esas preconcepciones, aterrizar todas esas nociones, ¿cierto? Como en un espacio escolar. Lo que me pregunto es, aquello entonces es uno de los ejemplos, pero cuando tensionabas la dificultad que tenemos para tener centros de prácticas en eso, pues lo que ahorita pensaría es, tiene que ser en términos escolares para que se cumpla, digamos, lo de la investigación didáctica, ¿cierto? Esa es como la primer concreción. No, 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 yo quiero no. decir una cosa y voy a meter la cucharada. Y Y que es me- que con lo que está diciendo el profe ahorita de la escuela aparece pues digamos como un fragmento de ese fractal, ¿cierto? De lo humano, ¿cierto? Que termina reflejando la forma en cómo nos organizamos, la forma como comprendemos y reinterpretamos el mundo, ¿cierto? Y que digamos el mundo escolar es un espejito, ¿cierto? Sí, como cuando decimos ciudad universitaria, ¿cierto? Como ahí se refleja esa multiplicidad de formas de habitar el mundo. A propósito de lo que estábamos hablando ayer, porque creo que eso me aclaró mucho este término de la didáctica, o no sé, y el profe me va a corregir, pero es como esa, ese ejercicio, o sea, esa relación que se establece entre un sujeto que aprende, ¿cierto? Y otro que enseña en cualquier escenario, ¿cierto? La pregunta de investigación o la pregunta investigativa del didacta no sería solamente esa relación, ¿cierto? Unilateral, sino más bien como expansiva, es decir, cómo esa relación, esa línea que hay entre ese que aprende y ese que enseña, ¿sí? Está atravesada por las multiplicidades que es cada uno de esos y lo que hay en el medio. Sigo siendo muy enredada, pero por No, eso esa investigación no es solamente sobre la enseñanza en términos escolares, sino sobre
todo lo que implica a nivel humano el ejercicio de enseñar y aprender. No sé si estoy... mm, No, es que, a ver, Sí, 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 esa relación está presente en diferentes escenarios, pero lo que exacto, no es. yo te estoy situando en la discusión de los escenarios de prácticas que él dice. no, Sí, es pero que tú estás no. diciendo que... mm, Yo lo no, que quiero decir es lo siguiente. Me parece increíble que no podamos hacer investigación teórica. O sea, yo tengo que ir a una escuela para leer a Habermas. no, exacto, es que Yo esa es la tengo que cuestión. leer, o sea, ayer el profesor Alexander Incapié, que está por Chile, me envía una imagen del índice de un libro de Herbart y el segundo ensayo que está en el libro es sobre estética, obviamente estética en el sentido de la filosofía kantiano y herbartiana. Entonces, digamos, si yo quiero hacer una investigación sobre ese concepto estético central, del estético central en la pedagogía de Herbart, y requiero leer a Kant, yo en que me voy para una escuela de danzas, ¿ok? Profe, y cuando dices increíble es porque, o sea, ¿por qué dices increíble? ¿Por qué usaste esa palabra? ¿Qué? ¿Por qué usa la palabra increíble? O sea, ¿increíble en qué sentido? ¿Increíble de terrible? ¿Increíble de que, de lo que estamos hablando o en general? Como para No, saber dónde. a mí lo que me parece es lamentable que al unir el trabajo de escritural con la práctica, se cierren las posibilidades para investigaciones de carácter teórico, que son las que necesitamos en este momento para consolidar el campo nuestro de la pedagogía, no en la esfera solo laboral, Ujú. sino teórico-conceptual. Es decir, María Clara no debería estar mirando el PEI, sino No, haciendo, no, debería María estar. Clara, tu trabajo Ok. es el que tú quieras hacer. Sí, pero en un ejemplo, o sea, María Clara puede hacer lo que quiera, pero, o sea, es decir, no debería, entre comillas, estar haciendo ese, pues como para darle lugar a esa palabra de increíble, no debería estar haciendo o revisando el PEI, ¿cierto? Sino que entonces debería más bien estar estudiando esas teorías curriculares, cómo se construyó el... No, Dame, explícame te eso. voy a dar un Eso. ejemplo, María Clara. Vea. Yo soy Ela, pero María Clara está ahí. Te voy a dar un ejemplo de eh, yo ya tengo más años que un solar en Bello. Entonces me tocó la Ley General de Educación y me tocó la construcción de los proyectos educativos institucionales. Ujú, Los proyectos educativos institucionales se construyeron con base o no, porque vaya usted a saber, porque en Colombia sí somos muy raros. O sea, lo digo yo, sin Sí, tú. ninguna maldita base, porque así somos en Colombia. Ujú, Si usted revisa las teorías de Stenhouse y algunos aspectos de la teoría crítica de Kemmins y Carr, y usted puede ver que la Ley General de Educación que promovió los proyectos educativos institucionales para que los maestros construyeran el currículum, no los expertos, ujú, para que el currículum fuera pertinente en el sentido en que diera respuesta a problemas y necesidades locales. eso. Eso Mm, está teorizado en Stenhouse, en Kemisicar, que son los clásicos, pero también en muchos otros autores. El ujú. problema es que nosotros construimos los proyectos educativos institucionales sin ningún sustento ni fundamentación teórica, porque no hay pedagogos en las escuelas. ni en el país. Bien. Pero, o sí los hay y se inventan unas salvajadas enormes de las que haré paso a continuación a decir. Pero mira, te voy a decir una cosa. Todos los proyectos educativos institucionales que hay en Colombia dicen formar un ciudadano crítico.
Ujú. Entonces, cuando uno llega y pregunta, ¿qué es un ciudadano crítico? ¿Cómo se forma un ciudadano crítico? Ni por el foro, ¿cierto? Entonces, todas estas discusiones de la pedagogía crítica con Klafki, con Mollenhauer, con la emancipación, podrían ayudar a comprender qué quiere decir usted cuando dice pedagoga, pedagogía crítica. Perdón, que formar un Ya, ciudadano crítico. ¿Sí? Cuando nosotros decimos, es decir, el problema es que nosotros hablamos como unos loros y no le damos fundamentación teórico-conceptual, porque nos parece normal decir lo que se nos ocurre. Es pura pedagogía por asociación libre y lo que se nos ocurre, sin ningún sustento teórico. Por ejemplo, vuelvo e insisto, sería muy pertinente que pudiésemos leer el, es que en la ley uno no hace cita zapa, ¿cierto? Pero poder reconstruir desde dónde fue que esa idea del protagonismo de los maestros y maestras en la construcción del currículum pertinente, todas esas cosas del proyecto educativo institucional, siempre repensándose el proyecto educativo, todas esas cosas hacen parte de comprensiones curriculares y también didácticas, ¿cierto? Por ejemplo, Klafki, cuando nos dice quién toma las decisiones, cómo se toman las decisiones, cuáles son las presuposiciones. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el problema. Y podríamos ayudarlo a hacer, pero también tiene que ver con que nuestros colegas licenciados en su formación pedagógica tampoco parecería que tuviesen ese tipo de formación teórico-conceptual. Entonces, por ejemplo, digamos, este ejercicio yo me cansé de hacerlo porque me aburrió, pero yo le preguntaba a un grupo de maestros, ¿qué es la educación? Ah, la formación humana. ¿Qué es la formación? Ah, son los procesos educativos que hacen que permitan que la formación humana. Entonces yo digo, ¿usted cómo define una cosa desconocida por otra cosa desconocida? Y así hemos sido. Y ahí vamos, ¿cierto? A punta de películas, si me permiten ser irónico, ¿cierto? Claro. No teórico conceptual, no hay teorías conceptuales, o sea, no le prestamos atención a los conceptos, no le prestamos atención a los conceptos. Y eso es muy problemático. Las tareas de investigación que nos quedan a nosotros, y eso es muy importante señalarlo para tratar de capturar esto de nuevo, pues, de restaurar el cauce, las tareas son reconstruir la tradición del pensamiento pedagógico y didáctico y curricular para poder repensar teórico-conceptualmente los problemas fundamentales que tenemos nosotros entre manos. ¿A qué me refiero? Bueno, ya lo dije, hablamos de educación y ninguna persona que yo haya leído en Colombia, salvo Andrés y Diego y Alexander Hincapié, y no por la cercanía personal, hablamos de educación y no decimos qué entendemos por educación. Hablamos de formación y no decimos qué es formación. Hablamos de enseñanza y no decimos qué es enseñanza. El profesor, creo que el profesor Michael Mazo hizo su tesis de maestría mostrando que en la obra del Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica se habla de enseñanza y nunca se dice qué se entiende por enseñanza. O sea, es una práctica académica en nuestro campo muy común. Y lo que nosotros tenemos que hacer es restituir, ¿cierto?, los lazos en una perspectiva histórico-problemática para poder reconectarnos, ¿sí? Reconstruir nuestro contexto de apropiación, siempre teniendo en cuenta que la apropiación es productiva,
y establecer esos paradigmas de traductibilidad, como dice el profesor Echeverry, para dialogar con los contextos de producción y hacer esas conexiones, poder conectar la crítica ideológica de raigambre marxista de la escuela de Frankfurt, de Adorno y Horkheimer, de Habermas, poderla conectar con Freire, poderla conectar con las perspectivas Foucaultianas críticas, porque en última instancia lo que nosotros estamos poniendo en cuestión, ¿cierto? Es la educación y la formación en este mundo que nosotros vivimos, Sí, este. exacto, es como que tenemos la obligación de hacer un ejercicio de, no sé, pues, no sé cómo suena esto, pero cuando vos decías, cuando se unifiquen esos tres pregrados, ¿cierto? Pues esa comunidad científica, ¿cierto? Sería más o menos como la Escuela Colombiana de Pedagogía, ¿sí me entendés? Como que necesitamos unificar, conectar esas formas de entenderlas, esos conceptos y empezarlos a definir, ¿cierto? De una forma propia o no. No, es que hay que dialogar con quienes han teorizado y conceptualizado eso. Nosotros, digámoslo de esta manera, es que a uno se le pueden ocurrir muchas cosas. A una persona muy querida, que yo respeto mucho, no le gustaba el concepto de formación porque a ella le recordaba la formación, las filas de los colegios. Y entonces uno Ok. dice, pues eso es asociación libre. Ya. O sea, pues, ¿cómo así? Entonces, digámoslo, lo que nosotros tenemos que hacer es, ¿qué entendemos por crítico? Y entonces, claro, vamos a hacer una pedagogía crítica. Entonces, ¿y usted qué entiende por crítico? Normalmente en la academia lo que hacemos es decir, por crítico entiendo esto derivado de las lecturas que yo he hecho de esto, esto y esto y esto y esto. ¿Sí? Eso no quiere decir que le demos la espalda a la escuela, y no, pero teórico-conceptualmente nosotros tenemos que aclarar los sentidos de los conceptos que usamos, porque eso es un concepto. Un concepto no es un término, un concepto siempre está abierto a la discusión, una definición siempre está abierta a la discusión. Entonces, por ejemplo, miren, hoy, digamos, la perspectiva crítica dominante, mejor dicho, la perspectiva crítica que durante un tiempo dominó fue la perspectiva marxista como crítica ideológica a una sociedad alienada que produce sujetos alienados que tienen una visión reificada del mundo y les parece que las cosas están bien como están y así son y punto. Una perspectiva crítica e investigativa implicaría en pedagogía, en didáctica y en currículum poner en cuestión desde la educación escolar, poner en cuestión esa reificación del mundo, es decir, mostrar históricamente, problemáticamente, que las cosas podrían llegar a ser de otro modo. Y en ese sentido, entonces, la emancipación del sujeto y de la sociedad, y la emancipación de la humanidad y la emancipación política se podrían dar como salida de ese mundo alienado. Pero y voy a aprovechar estos últimos minutos que me quedan para señalar que esa ya no es la perspectiva dominante. Y no es la perspectiva dominante porque si bien las perspectivas críticas de, que están determinadas, digamos, la tarea crítica fundamental es poner en cuestión el mundo tal y como se nos presenta, cual si fuese este el mundo que no, y no hay ninguna otra posibilidad, ¿cierto? También hay que señalar
que la perspectiva marxista y neomarxista que contribuyó a producir elementos metodológicos para hacer esa crítica ideológica y proponer reflexiones pedagógicas y que contribuyeran a la producción de modelos educativos, escolares, que buscaban la emancipación. También es importante señalar lo siguiente. Hoy por hoy hay otros marcos de referencia crítica. ¿A qué me refiero con otros marcos de referencia crítica? Me refiero, por ejemplo, a el feminismo o los feminismos. En este caso, los plurales sí son importantes. Es que digamos, el profesor Andrés y yo tenemos un problema y es que nos mata de la ira cuando una persona, en lugar de resolver un problema, le pone una S, ¿cierto? Eso no resuelve nada. Pero si usted va a usar el plural, tiene que defenderlo y mostrarlo. Entonces, hay feminismos, ¿sí? Hay feminismo. Está el feminismo liberal, ¿sí? Reivindicatorio, típicamente propio de las sociedades capitalistas, donde las mujeres reivindican unos derechos comunes con los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también emergen otro tipo de feminismos, feminismos étnicos, ¿sí? Estoy aquí recordando las críticas de Gloria Anzaldúa, una mujer chicana, es decir, ¿quiénes son los chicanos? Son cuando Estados Unidos se apropió del 48% del territorio de México en el siglo XIX, ahí ya había mexicanos y no se podían ir para ninguna parte. Entonces, se llama chicanos a esos descendientes de esos españoles pues de esos hispanos que quedaron, que estaban durante la colonia y que después de que Estados Unidos le arrebató esos territorios a México, la población quedó ahí. Entonces, no, Gloria Anzaldúa no es hispana porque emigró de México, sino porque es chicana. Su familia está ahí desde hace mucho rato. Entonces, Gloria Anzaldúa, que también es lesbiana, o sea, hay feminismos queer, ¿cierto? Hay feminismos de otras características. Eso implica que también entonces hay unas instancias críticas, o sea, el feminismo es una instancia crítica del patriarcado, pero dentro del feminismo hay instancias críticas del patriarcado y también de los propios feminismos. Gloria Saldúa lo decía magistralmente cuando decía, muy bacano, usted coge, se va para la marcha, se quita los brasieres y yo, que soy mujer chicana, le cuido a los niños mientras tanto. O sea, digamos, por eso el plural de feminismos aquí sí es importante, porque emergen otros feminismos étnicos, feminismos con enfoque de género o incluso más recientemente perspectivas críticas enmarcadas dentro de la interseccionalidad, ¿cierto? Y entonces, dentro de la interseccionalidad, entonces ya las investigaciones en pedagogía, en didáctica y en currículum, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que aclarar esto? Porque nosotros, en nuestro contexto de apropiación de todos esos discursos y problemas que vienen, ¿sí? Elaborados en otras lenguas y en otras cosas, esos asuntos desafían nuestra investigación, ¿cierto? Que, por ejemplo, los feminismos, la teoría queer, ¿cierto? La teoría queer. No solo el movimiento LGBTIQ+, sino las reflexiones epistemológicas, epistémicas de una teoría queer
que hace una epistemología ¿cómo se llama eso? Del closet, ¿sí? Las perspectivas, es decir, hay una cantidad de perspectivas críticas. Ahora bien, también hay perspectivas críticas surgidas desde América Latina. Y no solamente me refiero a Paolo Freire. Venga, que por aquí hay unas preguntas antes de hacer eso. Laura Corrales pregunta, ambos campos disciplinario y profesional son muy importantes, sin embargo se queda corto el desarrollo en investigación teórica. Eso es lo que estoy diciendo, Laura, y te agradezco mucho, es lo que tenemos que hacer en estos pregrados. Y considerando la cantidad de información que uno puede encontrar, qué autores son referentes para poder dialogar esos conceptos teóricos, conceptuales, desde la didáctica y el currículum. Pues aquí, en perspectiva crítica, los clásicos de la teoría curricular son Kemmings y Carr, pero hay muchos. Y sobre todo, y a mí me parece importante, es que en la medida en que aparecen, Caro que hable, en la medida en que aparecen otros enfoques, otros marcos críticos, nuestra investigación se va enriqueciendo más, ¿cierto? Se va enriqueciendo más. Entonces, Caro, ¿qué ibas a decir? Bueno, pero aquí yo sí quisiera que paráramos la grabación porque me quiero meter en problemas. Es esto, vea. Eh, nosotros, y eso es propio del campo, ¿cierto? Cuando yo pienso en pedagogía, pienso en teoría educativa y formación, eh, prácticas educativas y formativas y políticas públicas, porque esa es la forma de gobernanza actual. Así es como funciona el Estado actualmente, ¿sí? Y la Constitución de 1991 concentró la gestión ciudadana en proyectos. El profesor Abadio Green Stossel alguna vez dijo que la Constitución del 91 había sido nefasta para los indígenas y yo me di, pero ¿cómo si lo reconoció? Y me dijo, no, nos puso a jugar con sus reglas. O sea, si el movimiento indígena quiere hacer algo, tiene que hacer un proyecto para obtener plata para poderlo financiar. Entonces, esa es la forma de gobernanza neoliberal, ¿sí? Y así se gestiona la sociedad. Y así se controla la sociedad, ¿cierto? Con contratos. Entonces, eh, nosotros en la academia lo que tenemos que hacer es mantener abierta la discusión. Yo lo voy a decir de esta manera. Cada que yo escucho a un petrista decir son datos y hay que darlos, cada que yo escucho a un petrista decir la data nos permite decir tal cosa, o dato mata relato, cada vez que eso pasa, por combustión espontánea se quema un tomo del Capital de Marx. O sea, esas formas de gobernanza son las que son sumamente problemáticas. Incluso yo me voy a atrever a decirlo aquí, que quede grabado, ya nos queda muy poco tiempo. Pero, por ejemplo, cuando yo miro la aplicación en políticas públicas de las discusiones sociales y académicas de los feminismos, del movimiento LGBTIQ+, de las perspectivas afro, etcétera, más tristeza me da. Porque, por ejemplo, se convierten estas teorías críticas en políticas públicas y terminan demeritando la conflictualidad propia de la vida social. Entonces, el acceso al baño de personas trans se convierte en un problema y entonces les hacemos otro baño. Pues eso es muy problemático.
Me quedan muy pocos minutos y voy a señalar lo siguiente. En la contemporaneidad hay otras perspectivas críticas que dialogan con el marxismo, con los neomarxismos y con otras perspectivas, pero tienen otras raigambres o reivindican otras fuentes. Yo quiero referirme fundamentalmente a, y es algo que ojalá algún estudiante o estudiante, sí, algún o alguna estudiante de pedagogía me dijera yo, y es leer, muy juiciosamente leer La Pedagógica Latinoamericana, el libro de Enrique Dussel, para pensar desde América Latina este asunto de la pedagogía en el contexto de la filosofía de la liberación, etc. Por ejemplo, perspectivas críticas fundamentales que nos dan un horizonte de investigación muy importante son los debates de modernidad-colonialidad. Son fundamentales, ¿sí? Y sobre todo estar alertas a las exageraciones, como por ejemplo, y eso, de eso me hago cargo yo, de eso me hago cargo yo en el sentido de que me hago responsable de lo que voy a decir. En muchas ocasiones yo veo los debates de la interculturalidad como formas de gobernanza neoliberal para evitar los conflictos interculturales, ¿cierto? Y eso también es sumamente problemático porque borra la conflictualidad y la autorreflexión constante que tenemos que hacer sobre los problemas sociales y culturales, políticos, económicos, etcétera, desde la pedagogía, ¿cierto? Y desde la didáctica y desde la teoría curricular para pensar esos problemas que se generan y estas perspectivas nos los permiten mirar. Yo quisiera cerrar señalando lo siguiente. Debemos estar alertas a las producciones contemporáneas, no por estar a la moda o no por quedar de modé, fuera de moda, sino porque allí hay problemas fundamentales para pensar en términos pedagógicos y para pensar los problemas de la enseñanza y el aprendizaje. Y yo, por ejemplo, creo que es fundamental para nosotros estar discutiendo, atentos a fenómenos, y sé que al decir esto, faltando 2 minutos, peco de irresponsable, pero los efectos de lo que se conoce como wokismo, ¿cierto? Los efectos de cierta forma gringa de ser de izquierda, ¿cierto? De esa forma gringa de ser de izquierda, que para mí es deplorable. Nosotros en mi generación creíamos que el mundo se iba a McDonaldizar, que todos íbamos a comer hamburguesa y Coca-Cola. Confieso avergonzado que yo sí. No. Es una lástima que uno no se pueda bañar en Coca-Cola, pero como sea, eh, creímos que se iba a McDonaldizar el mundo y lo que se globalizó fue el modo tan extraño de ser de izquierda en los Estados Unidos. Y ese wokismo que se está dando, que a veces no es autorreflexivo, no es autocrítico y genera mucho ruido en términos políticos. Yo sé que quedan muchas preguntas, se nos quedan unos minutos, pero bueno, yo voy a poner mi correo aquí, felipe.garces@uda. Ay, ¿qué pasó? uda.edu.co. Espera un momento, Felipe no es con mayúscula. Ese correo lo pueden usar para preguntarme lo que sea. Yo aspiro que podamos organizar
una o dos sesiones más para hablar de lo poscrítico, de los problemas poscríticos, ¿sí? De todos modos, concluyo diciendo lo siguiente. Tenemos que investigar en pedagogía y en didáctica crítica muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que se metan la data por donde les quepa y nosotros tenemos que saber que entre relato y dato hay un mundo que hay que interpretar y pensar, ¿cierto? Y ahí hay mucho que hacer, mucho que estudiar, mucho que preguntarnos, muchos ámbitos nuevos que surgen para nuestra profesión pedagógica, muchas discusiones. Y sobre todo, la que yo creo más importante es la siguiente. En la actualidad, el discurso hegemónico sobre la educación lo da la economía, como bien lo señalaba Carolina. ¿Cómo vamos nosotros a dialogar con la economía? Ese es el punto central. Muy bien, muchas gracias. Necesitamos volver a las matemáticas. En ciencias sociales y humanas tenemos que volver a las matemáticas. Y para nosotros... Y a la lógica, y a la estadística. Y a la estadística es fundamental, es fundamental. Es una forma de leer el mundo y nada nos hacemos, o sea, nada hacemos con un montón de teoría que no sabemos interpretar, no sabemos llevar a números, o nada hacemos con un montón de números que nosotros no sabemos eso qué significa, o de dónde salieron esos datos y cómo fue que se acomodaron. ¿Qué pasaría si yo le doy mayor preponderancia a un número y no a otro? Por ejemplo, eso no se va entonces a otro. Yo concluyo diciendo lo siguiente: por no saber economía y por no saber matemáticas, terminamos creyendo que un payaso de televisión sabe economía y puede gobernar un país. Así es. Argentina, Milei. Buenos días, que estén bien y seguimos conversando. Ay, no, quedaron cosas pendientes. Vamos por la investigación mixta. Hasta luego. Gracias. Muchas Gracias.